Con más análisis, por supuesto, y en este caso, análisis cripto. Saludamos a Martín Piqueras, es profesor de OBS Business School, experto en estrategia digital en Gartner. Martín, muy buenas y muchísimas gracias por brindarnos unos minutos en Negocios Televisión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Martín, acabamos de... estamos a puntito de completar realmente, sería más lógico decirlo, el primer trimestre del año. Ya hemos dejado atrás los dos primeros meses, estamos ya en marzo y adentrándonos en el primer ciclo de clausura, ¿no? Para hacer un poco balance. Hasta el momento, ¿cómo has estado viendo el comportamiento de las criptomonedas y cómo crees que podemos cerrar este primer trimestre? Bueno, el comportamiento de las criptomonedas está siendo bastante contagiado por todos los elementos de incerteza que hay digamos, en el mundo físico, en el mundo real, ¿no? En el año 22 han perdido el 65% de su valor, arrastradas por algunos eventos desafortunados como la caída de las monedas, de las criptomonedas con paridad al dólar o la caída de FTX. Y esto ha hecho a muchos actores, los ha pillado desprevenidos, ¿no? En un ciclo constante de crecimiento, y ha hecho a muchos actores entrar en una zona mucho más conservadora, mucho más de precaución, ¿no? La caída de la logística con los problemas de suministro de chips y otros hicieron que los inversores se encontrasen ante muchas dudas que siguen permaneciendo en este trimestre. Y aunque las criptomonedas se han ido recuperando, pues vemos como cualquier pequeña variación, como ocurrió la semana pasada con la caída de un 5% de las criptomonedas, afecta a la confianza de los inversores y de repente, ¿no? Pues lo que ocurrió la semana pasada con un banco que tenía los fondos para trasladar la moneda física a la criptomoneda, pues generan dudas importantes. Así que lo que vemos es que el primer trimestre va a acabar con un ligero crecimiento comparado con el año 22, pero con muchas dudas y muchas incertezas, con unos puntos de resistencia importantes a volver a retomar. El resto del año puede seguir por la misma línea, y hay opiniones muy encontradas y muy diferentes. Mientras tanto, estamos viendo, si vigilamos el comportamiento de las principales criptomonedas por capitalización, siempre mencionamos, ¿no?, el comportamiento de Bitcoin, Ethereum, que aunque en el acumulado de la última semana sí que es cierto que están, que tienen en conjunto una caída de más del 4%, 4,6% en el caso de Bitcoin, 4,3% en el caso de Ethereum. En estas últimas 24 horas sí que estamos viendo de nuevo avances, pero en cualquier caso Bitcoin se sigue manteniendo por encima de los $20.000, en este caso tocando los 22.500. ¿Hacia qué objetivo crees que nos podríamos ir de cara ya a los próximos trimestres? Vamos a seguir. Evidentemente entendemos que la volatilidad es una característica implícita en el entorno cripto, pero ¿consideras que vamos a seguir viendo cierta estabilidad o podemos tener sobresaltos todavía en los próximos trimestres? Hay como una dicotomía, ¿no? El camino se abre en dos diferentes caminos. Por un lado, la lógica hace pensar que se vaya a buscar los 30.000 como un punto de estabilidad y resistencia, y que en los próximos 3-4 meses se alcance en este punto de 30.000 si seguimos un poco la tendencia anterior. Y esto puede dar lugar a que, si se estabilizan alguna de las situaciones como la guerra u otras, pues pueda retomarse un camino de crecimiento que haga que Bitcoin que las criptomonedas se vayan hacia uno de los extremos de crecimiento y se recuperen valores del pasado, o bien hacia el otro, ¿no? Si surgen nuevos elementos de duda o de incerteza que afecten a todo el ecosistema de criptomonedas, como por ejemplo pueden surgir nuevas regulaciones de la Comunidad Europea o de Estados Unidos u otros elementos de incerteza, puede que vaya hacia el otro lado, totalmente contrario. Yo personalmente apostaría hacia una estabilización en el rango de los 30.000 en los próximos meses. Martín, mientras tanto, más allá de esto, evidentemente este último año en el entorno cripto ha sido un año también marcado por la guerra en Ucrania y al igual que en su momento pudimos ver impacto en la renta fija, en la renta variable, sí que nos gustaría hacer un repaso, ¿no?, de hasta qué punto también ha podido tener el conflicto bélico un impacto en la forma de invertir o de gestionar las inversiones en criptomonedas. Pues sí, la verdad es que el conflicto ha añadido inestabilidad a todo el marco económico.
Si recordamos y tiramos un poquito para atrás, tenemos los problemas de, si os acordáis, el bloqueo del canal de Suez como centro de transporte de la logística mundial, los problemas de suministro de chips por falta de materias primas y por falta de esta cadena de suministro. Ahora se comienzan a realizar inversiones multimillonarias para deslocalizar la producción de chips y reducir la dependencia de terceros países, que viene indirectamente inducida por la guerra, ¿no? Todo el mundo está viendo que prácticamente todos los chips se fabrican en China. Si China se alinea con Rusia, el suministro de chips puede verse comprometidos y todo el mundo está invirtiendo de una forma más conservadora y con otras reglas de juego. Estamos pasando del just in time al just in case, ¿no? de por si acaso. Vamos a ver qué hacemos. Así que con ese entorno de dudas e incertezas, los inversores que están en criptomonedas, digamos, de una forma lógica, van a ir mirando de diversificar mucho más sus inversiones. No van a buscar crecimientos tan altos, sino aspectos más seguros. Así que la guerra sin duda está afectando. Sí que hay otras colaterales en los que la guerra ha favorecido un poco la utilización de los bitcoins. Por ejemplo, se han transferido más de 200 millones en ayudas a Ucrania a través de criptomonedas. También Rusia, aunque las ha prohibido las criptomonedas para la compra de bienes, también las está usando para saltarse algunas sanciones internacionales, con lo cual sí, está habiendo un poquito de usos y pros de la guerra en algunos aspectos, pero la mayoría son contras en cuanto a que las incertezas que genera la guerra hace que los inversores se vuelvan más conservadores. Martín, ¿cuál sería quizás el entorno más favorable? Si nosotros pudiéramos elegir un escenario que fuera mucho más favorable para el entorno cripto en estos próximos meses o en lo que sería la dinámica de 2023 en su conjunto, ¿cuál sería el escenario pues más amable, ¿no?, para este tipo de inversión? Yo creo que hay que tener en cuenta un factor muy importante. La tecnología que hay por detrás de las criptos ha llegado para quedarse y no va a desaparecer nunca, y va a ser masivamente usada tanto para las criptomonedas descentralizadas como para las criptomonedas centralizadas que surgirán soportadas tanto por la Comunidad Europea como por Estados Unidos. Así que es un escenario positivo, optimista, el hecho de que estas tecnologías no van a desaparecer. No va a ocurrir una gran debacle en cuanto a las tecnologías. Sí que quizá desaparezcan algunas de las criptomonedas más anecdóticas que se han creado, pues como la criptomoneda del juego del calamar u otras que se llaman criptomonedas de meme, ¿no? Estas seguramente desaparecerán, pero las más estables, en un escenario en el que se reduzcan o se eliminen algunos de estos elementos de incerteza, como la guerra, como los problemas de logística que ya se están resolviendo, la disponibilidad de tecnologías, puede que seguramente vuelvan a un escenario más positivo y más en el que puedan recuperar, sin duda, el valor que tenían, que andaba por los 65.000 en cuestión de no mucho tiempo. También el año que viene se realizará la evaluación de cuánto se pagan a los minadores de datos, que como sabéis se hace cada vez que se divide por dos. Como sabéis, hay un tope de criptomonedas que se pueden minar, y el año que viene se hará un cambio en la forma en la que se remuneran a los criptominadores por el hecho de que se están alcanzando ya los límites máximos de criptomonedas, y siempre que se ha hecho este cambio las criptomonedas han acabado por subir más, con lo cual en ese escenario de revisión positivista, dado que el número de criptomonedas disponibles va a alcanzar su tope máximo, sobre todo en Bitcoin, es posible que la demanda, a misma demanda con menor oferta, incremente también sus precios. Así que en ese escenario positivo en el que se reducen algunas incertezas de mercado, la tecnología sigue siendo muy relevante y además existe una menor oferta y una demanda mayor, es posible que volvamos a ver alcanzar esos valores alcistas que teníamos, esos valores máximos. Martín, no sé si se pregunta ya, la verdad es que hace tiempo que no lo oigo mencionar, pero así como decías antes que la lógica nos hacía pensar que el Bitcoin podría buscar esos 30.000 dólares, ¿hay alguien que todavía piense en esos 100.000 dólares que bueno, nos hacían poner los ojos con el rayo láser? Bueno, me tengo que remontar a 2021, desde luego, para volver a
a bueno, a esos pronósticos, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguien que todavía mantenga firmemente ese horizonte como una posibilidad? Pues sí, hay muchos. Digamos que hay dos corrientes, la de los que piensan que las criptomonedas harán un crack y fallida, y la de los que piensan que va a llegar a los 100.000 euros en cuestión de 1 año y medio o 2 años, ¿no? Son dos corrientes muy diferenciadas. Vemos que el punto de inflexión que puede llevar a un lugar o al otro puede tener lugar en función de si se añaden más conflictos o más elementos de incerteza macroeconómicos mundiales, ¿no? Hemos tenido guerras, hemos tenido terremotos, caso de que la guerra se fuera de manos, ¿no? Y llegáramos a escenarios de guerra más complejos, pues es posible que nos vayamos a un camino mucho más pesimista. Caso de que, como creemos y esperamos todos, pues la guerra acabe y algunos de los otros elementos que he comentado antes, como los problemas de suministro y logística, se regulen, seguramente iremos hacia el otro lugar. Hay corrientes que están apostando ahora fuertemente por ello. Pues nos quedamos con esas claves y ese análisis. Martín Piqueras, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Gracias.